el reconocimiento de perfil deseado de la PRODEPSEP y forma parte del SNI del nivel 1. Tiene una amplia experiencia en el trabajo con organizaciones de pequeños productores de café en temas relacionados con cambio climático y vulnerabilidad de los medios de vida de las familias cafetaleras. Ha profundizado en el abordaje teórico de la resiliencia como componente importante a considerar en el tema de gestión de riesgos y cambio climático. En la maestría realizó una estrategia de mitificación al cambio climático con comunidades que realizan manejo forestal en Calakmul, Campeche. La doctora Andrea forma parte del cuerpo académico consolidado de cambio climático y contaminación atmosférica, en el cual desarrolla la... A ver, creo que me salí. No, hasta aquí estamos. Sí, me están escuchando, ¿verdad? Sí, Ok, porque Sí, de sí, pronto Julio, me se perdí la escucha imagen bien, y no dale. sé si se me había salido. Decía que es parte del cuerpo académico consolidado en cambio climático y contaminación atmosférica, con el cual desarrolla la línea de investigación adaptación y mitigación del cambio climático. En colaboración con los integrantes del cuerpo académico, han contribuido a la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero del Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas en el 2010 y su actualización en el 2013. Asimismo, como cuerpo académico, se han cuantificado las emisiones de gas de efecto invernadero de distintos sectores del inventario, como el de desechos, transporte y algunas actividades económicas en Tuxtla Gutiérrez. Es autora y coautora de 7 artículos científicos publicados en revistas indexadas. Ha contribuido a la formación del capital humano en los temas de sustentabilidad y cambio climático, mediante la impartición de clases a nivel de licenciatura y posgrado, a través de la dirección, codirección y asesoría de trabajos recepcionales. Ha dirigido alrededor de 10 trabajos de tesis de licenciatura y maestría en gestión de riesgo y cambio climático. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación, adaptación y resiliencia socioecológica de sistemas cafetaleros de Chiapas en el contexto de cambio climático, registrado ante la Dirección de Investigación y Posgrado de la UNICACH. Asimismo, participa en el proyecto financiado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, denominado Aptitudes Científicas y Tecnológicas de la Juventud Chiapaneca, coordinada por la doctora Georgina Sánchez, docente e investigadora del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Bueno, pues vamos a darle la palabra a la doctora para que nos haga favor de presentar su tema, que en este caso es precisamente sobre las lecciones aprendidas en cuanto a la roya en café en el contexto del cambio climático. Adelante, doctora. muchas gracias, doctor. Pues gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí con ustedes, compartir de este tema que considero que pues es de interés, sobre todo pues por lo que representa la cafeticultura para Chiapas, pero también para México y seguramente para muchos de nosotros como académicos, ¿no? Bueno, pues en el contexto es importante mencionar que pues la cafeticultura es sumamente importante para la vida de muchas familias campesinas, ¿no?
es un cultivo estratégico por lo mismo, pero también por pues el valor económico que también representa, sobre todo para Chiapas, que es el primer productor de café en México, sobre todo pues hablando del café orgánico. Y también pues en la cuestión ambiental, pues sabemos que el café producido bajo sombra y orgánico, pues tiene, aporta diferentes servicios ecosistémicos o estos, ¿cómo se llama? Contribuciones de la naturaleza para la sociedad, pues realmente el café aporta mucho, ¿no? Entonces, además de eso, pues culturalmente sabemos que aunque no es un cultivo nativo, pero sí es un cultivo que se ha arraigado fuertemente a la cultura eh, mexicana campesina, ¿no? O sea, los campesinos pues tienen ya este aprecio hacia la actividad y muchos de ellos pues se siguen dedicando a la actividad a pesar de pues de las dificultades que han enfrentado, ¿no? Entonces, pues este es el contexto que motivó precisamente el desarrollo de la investigación, ¿no? Para empezar, pues también la cafeticultura se ha enfrentado a múltiples problemáticas, ¿no? En la historia en sí de toda la cafeticultura. Pues han sido diferentes ciclos que ha enfrentado. De hecho, aquí en la pantalla Em, pues muestro en la esquina inferior derecha un esquema en donde muestra precisamente algunas de las transformaciones que ha sufrido el café, ¿no? Usando este esquema o marco conceptual de los ciclos de renovación adaptativa. Y pues desde que llegó a, bueno, aquí me concentro en Chiapas, pero también lo podemos aplicar al territorio nacional, desde que entró a nuestro país, pues ha ido enfrentando una serie de condiciones, ¿no? Y se ha ido transformando, ¿no? Si bien empezó el cultivo como parte de Perdón, una... doctora, no está avanzando la presentación. Ok, Estoy Sí, viendo no solamente avanza. la primera. ok, entonces vuelvo a compartir una disculpa, no sé qué. Ahí Ya, ya se ve. Ok, ya cambió, muy bien. doctora. Ok, muchísimas gracias. Les decía que, bueno, siempre se ha enfrentado la cafeticultura pues a una serie de transformaciones. Si bien empezó como una actividad realizada en fincas, ¿no? Por finqueros que pues muchos de ellos pues eran extranjeros o la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, la actividad después se transformó pues a raíz de la Revolución Mexicana y otros procesos sociales y económicos, se transformó a una actividad más de orden campesina, ¿no? Esto, sobre todo concentrándome a las condiciones de Chiapas, ¿no? Posteriormente, pues quedan los campesinos que empiezan a realizar esta actividad y de ahí, pues está la institución gubernamental, el INECAFE, que pues daba cierto respaldo a, las, a los productores y ayudaba con la comercialización, desaparece y pues ahora los productores se tenían que adaptar, ¿no? Y tenían que organizarse pues para vender su producción y de ahí surge también la cafeticultura orgánica. Entonces pues han enfrentado diferentes problemáticas. Y bueno, a mí me toca empezar a estudiar esta situación a raíz de la crisis que ocasionó la Roya del 2013-2014, en donde pues algunos documentan una caída de producción del 70, pero pues algunos otros, según la experiencia de varios cafeticultores, pues fue más, ¿no? Incluso muchos abandonaron esta actividad y se dedicaron a otras actividades productivas. Y bueno, el cambio climático pues también es un problema presente que ya ha moldeado pues también la dinámica de muchos sistemas productivos y pues el café no es la excepción, ¿no? Y pues obviamente esto, el cambio climático pues influye en el incremento de la ocurrencia y severidad de diferentes plagas y en específico de la roya.
Entonces, bueno, pues al visualizar, al identificar este sistema socioecológico, hablando de la familia con sus agroecosistemas, el café, uno de ellos, la milpa, el huerto, al ver se enfrentan a estas problemáticas, pues surge también esta pregunta que queríamos resolver, ¿no? ¿Por qué persisten los caficultores en el cultivo del café, ¿no? ¿Y cuáles son los factores y estrategias que contribuyen a la resiliencia del sistema socioecológico cafetalero? Eso fue, digamos, la inquietud que se quería responder. Y para esto, pues se usó, no sé si cambió ahí la diapositiva. No, doctora. Ok, vamos a irnos así. Voy a ir compartiendo la pantalla cada vez que Ya cambie de está. diapositiva. Entonces, bueno, para eso se usó como referente teórico tres principales categorías. Bueno, una es la heurística de los sistemas socioecológicos propuesta por Walker, un ecólogo, que pues trae toda esta propuesta para entender la dinámica de los sistemas socioecológicos, ¿no? Basada en la panarquía, el ciclo de renovación adaptativa y la resiliencia principalmente. Pero también usamos la categoría de mecanismos sociales y también la de modos de vida, sobre todo poniendo el foco en las estrategias familiares y cómo hacen uso de los acervos y de los valores para la construcción de estas estrategias familiares, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la heurística de los sistemas socioecológicos, pues consideramos precisamente el enfoque del sistema socioecológico como un enfoque holístico, integrador y sistémico, y que precisamente permitía visualizar la complejidad y la dinámica que estaban enfrentando las familias ante la crisis de la roya, ¿no? Entonces, como subsistema social, pues tiene que ver los medios de vida, medios o modos de vida, también toda la cuestión institucional y también todo el aspecto pues cultural y de las cosmología, cosmovisión, las ideas, valores, conocimientos, etcétera, que tienen que ver con esta cosmovisión. Y por ahí, aparte de eso, pues también se consideró el aspecto ecológico, como subsistema ecológico, con los agroecosistemas de la familia y también pues los aspectos biofísicos del sistema, ¿no? Y bueno, ahí también espero que se vea la transición del movimiento de la diapositiva, es la misma, pero bueno, ya estoy proyectando ahí este otro esquema. Con este esquema quiero representar pues cómo entendemos la resiliencia, ¿no? Y precisamente la resiliencia desde la perspectiva de sistemas socioecológicos, que también eso cabe señalar que pues hubo un tiempo en que se dio el boom de hablar de resiliencia, ¿no? Creo que todavía hasta la fecha, pues sigue habiendo interés de hablar de resiliencia, pero ya no tanto como hace unos 5 años, que era así, todo era resiliencia, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar la resiliencia, también me di cuenta que hablar de resiliencia, pues también es bien importante identificar desde qué perspectiva estamos estudiando la resiliencia, porque hay diferentes perspectivas para abordarla, ¿no? Y bueno, la que se usó en este estudio es la de sistemas socioecológicos, ¿no? Entonces, la resiliencia socioecológica se define como la capacidad del sistema en este caso obviamente socioecológico, definido como la familia con sus agroecosistemas, es la capacidad de este sistema para continuar brindando condiciones para el bienestar de las familias, sus modos de vida y así como mantener la provisión de los beneficios y servicios agroecosistémicos, ¿no? Después de una perturbación. Entonces, lo que se buscaba era conocer cómo las familias, como decíamos en la pregunta anterior, responden ante la crisis de la roya, ¿no? Y si
las adaptaciones, las estrategias que estaban realizando, pues eso incidía o no en el bienestar de las familias y en la provisión de servicios agroecosistémicos por parte principalmente del cafetal, ¿no? Entonces, bueno, en esta imagen precisamente se trata de ejemplificar qué es la resiliencia y pues tenemos, voy a usar el apuntador, tenemos pues un sistema, ¿no? Que pues está conformado precisamente por el aspecto ecológico y social y que enfrenta un problema emergente. Entonces, precisamente la resiliencia era, pues, a través de un despliegue de estrategias, generar una recuperación, ¿no? En donde, pues, el sistema sí, siguiera proveyendo los beneficios y servicios, pero que no se viera menguado, ¿no? Porque si hablamos nada más de que están enfrentando la crisis, pero no hay una mejoría o al contrario, pues no se recuperan, pues eso pues realmente no está contribuyendo a la resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es para poner sobre la mesa que cómo entendemos la resiliencia. Y bueno, también parte del marco teórico, como mencionaba anteriormente, voy a salir y volver a compartir por aquello que no hay transición de diapositivas. Bueno, pues estaba también la cuestión de mecanismos sociales, ¿no? Que como entendiéndola como la categoría que permite, la categoría analítica que permite entender la relación entre causa y efecto, ¿no? Esto aplicado a procesos, fenómenos sociales. Entonces, realmente estos mecanismos sociales nos ayudaron a entender precisamente cómo inciden en la formación de estrategias y estas en la resiliencia. Entonces, localizando en la literatura más de orden sociológica, buscamos pues qué mecanismos sociales se han documentado e identificado y que pues se presentaran en el sistema de estudio. Y pues se identificó el de diversificación, el de formación de creencias, innovación tecnológica y el de coordinación, que fueron como los mecanismos sociales principales que se identificaron en el estudio, ¿no? Y precisamente el trabajo pues consistió en ver cómo estos se tradujeron en estrategias y cómo esto influyó en la resiliencia. Y bueno, para esto en sí el objetivo fue analizar los mecanismos sociales que influyen en la implementación de estrategias. Ay, no sé si, bueno, voy otra vez a compartirlo, permítanme un momento, que influyen en la implementación de estrategias que inciden en la construcción de resiliencia del sistema socioecológico de café ante perturbaciones debidas principalmente por la roya del café, ¿no? Para esto, pues se realizaron diversas entrevistas semiestructuradas y actualmente pues se ha retomado el tema porque eso, pues el trabajo más fuerte y realmente eso fue derivado de mi tesis o fue mi tesis doctoral, fue entre el 2015 y 2016 el trabajo de campo, pero esta investigación, como lo decían amablemente el doctor Julio me presentaba y pues ahí también mencionamos que pues sigo desarrollando este proyecto, pero ya pues considerando otros aspectos, ¿no? Sobre todo las cuestiones más de adaptación y ahora ante cuestiones del cambio climático, ¿no? Pero bueno, en el 2022 y 23 también realizamos trabajo de campo y pues hemos seguido nutriendo esta investigación, ¿no? Además, pues se ha tenido observación participante con diversas organizaciones de caficultores, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de participar con organizaciones productoras de café que son muy fuertes, ¿no? Y que agrupan a muchos productores, también organizaciones de segundo nivel, de esas que agrupan a pequeñas organizaciones, y nos tocó ver cómo creció esta organización y de repente pues también desapareció, ¿no? Y cómo algunas de las
organizaciones de primer nivel se mantuvieron. También ahorita pues estamos trabajando con otra organización que está en proceso de crecimiento, entonces pues eso también ha enriquecido las observaciones. Además de esto se hizo una fuerte revisión documental y análisis de contenido y algunos análisis estadísticos para estudiar los resultados de las entrevistas semiestructuradas que se aplicaron. Entonces esto fue en sí la estrategia metodológica y pues a continuación les voy a presentar los resultados. Como decía, pues se empezaron a identificar a través de la revisión documental, pues que cuáles son los mecanismos sociales que se han identificado y bueno, cuáles podríamos observar en el sujeto de estudio, que en este caso era el sistema socioecológico de café. Y el primero con el que trabajamos fue el de diversificación, y esta diversificación pues se veía expresada a través de diferentes estrategias, ¿no? Que la peculiaridad de esto es que estas estrategias ocurrían o se presentaban a distintas escalas, ¿no? Y tengo aquí la imagen que podemos ver del lado izquierdo, pues está desde la cuestión de la diversidad genética. A esto nos referimos que como estrategia los caficultores tenían ante la roya, pues se empezaban a compartir información de que ciertas variedades pues eran más resistentes o tolerantes a la roya y por lo tanto empezaban a experimentar en sus parcelas. Algo curioso, pues realmente esto fue en el caso de con los caficultores que trabajamos, la mayoría de ellos pues adoptaban estas variedades, pero en parte de la parcela, no tiraban todas sus antiguas variedades. Entonces, pues eso, en cierta forma, pues enriquecía la diversidad genética de la parcela, ¿no? Otro nivel, otra escala de la diversificación, en donde se expresaba la diversificación, es precisamente que, pues, con los caficultores que se trabajó, pues, cultivaban el café bajo sombra y, pues, para ello tenían diversas especies de sombra, ¿no? O sea, tanto de uso maderable como también para frutales, para autoabasto de la familia, etcétera, pero también árboles que consideraban útiles para sombra del café, ¿no? También hacer frente para hacer frente a la roya, implementaban diversas prácticas de manejo. La mayoría de ellos mencionaba que, pues aparte de realizar podas, pues también probaban con esta cuestión de los caldos de microorganismos, etcétera. Entonces, pues generalmente las estrategias a nivel de parcela implementadas, pues no solamente era una, ¿no? Otra es que la mayoría de los productores, pues también tenían, además del cafetal, tenían la milpa, aunque también se vio que muchos de ellos, sobre todo cuando el café estaba en su máximo, ahora sí, esplendor, pues optaron por cambiar sus parcelas de milpa para producción de café. Sin embargo, en ese momento, cuando nos tocó ver lo de la roya, pues eh, estaban como en la incertidumbre si regresar a cultivar maíz, ¿no? En algunas de las parcelas, porque también eso cabe señalar que pues algunos de ellos, sus 4 hectáreas que en promedio tienen o tenían en ese entonces, hablo del 2015-2016, algunas de ellas estaban repartidas, no estaban juntas y algunas las destinaban para la milpa, ¿no? Y bueno, otra cosa es que también el 52% de los productores tenían más de 2 fuentes de ingreso, ¿no? No solamente dependían de la caficultura, sino también le apostaban a otras actividades como comercio, como también algunos de ellos
las remesas pues era una parte importante de su economía, ¿no? Entonces ahí vemos el mecanismo social de diversificación expresado en distintas escalas y de distintas formas, ¿no? Aquí hay, podemos ver también el mecanismo de diversificación, pues, expresado de distintas formas. Aquí está, pues, precisamente la diversidad de especies de sombra y producción de otros cultivos que documentamos en ese momento, pues, con los productores entrevistados, pues tenían 52 especies que ellos reconocían con un valor tanto para el autoabasto de la familia o incluso para la venta, ¿no? Y las especies que mencionaban como más, pues, importantes o más comunes en su cafetal, pues era el plátano, la naranja, el aguacate, el limón. Y bueno, también ellos en ese momento, digamos, el cultivo que les gustaría, les llamaba más la atención para incorporar como sombra era el aguacate, ¿no? Y bueno, también lo que les decía anteriormente de esta diversidad genética, pues que incluían varias variedades, valga la redundancia, el 78% tenían más de dos variedades de café, al menos en su parcela, pero pues habían hasta el 7% tenían seis, imagínense, seis distintas variedades de café. Y bueno, eso habla precisamente de esta experimentación que hacían, ¿no? De ver cómo les iba resultando el uso de diferentes variedades para hacer frente a a la roña. Y bueno, en sí, pues también se identificó otro mecanismo social que es el de formación de creencias, que ocurre cuando una familia adquiere conocimientos, cuando platican con el vecino, el compañero de organización, y pues en función de estos conocimientos que van dialogando, pues van tomando decisiones para enfrentar a la crisis, ¿no? Entonces, esta formación de creencias, pues también se vio plasmado a través de diferentes estrategias, como aquí se identificaron estas estrategias que tienen que ver con el aprendizaje social, el fortalecimiento de redes, que también, pues esto incluso en la historia de la cafeticultura, pues se vio como el hecho de que los cafeticultores se organizaran, ¿no? Y como productores de café orgánico, pues fue precisamente una estrategia que ayudó a hacer frente ante la desaparición o el abandono institucional, ¿no? Entonces, bueno, también en la cuestión de la roya, pues buscaron la estrategia, pues de organizarse y de saber qué iban a hacer, ¿no? Para enfrentar como organización ante la roya. De hecho, el acercamiento que tuvimos afortunadamente con la organización de segundo nivel con la que trabajamos en ese momento, en el primer momento de campo, es al que me refiero, fue gracias a que esta organización se acercó al Colegio de la Frontera Sur, que en ese momento pues yo estaba estudiando el doctorado, y ellos solicitaron precisamente establecer como una vinculación para buscar estrategias para hacer frente a a la roya, ¿no? Entonces precisamente establecimiento de redes y de buscar vínculos con otras instituciones para solucionar la problemática, pues es un ejemplo de cómo se ve plasmado este mecanismo social de formación de creencias, ¿no? Otro aspecto es relevante en esta situación, pues es la cuestión de la identidad cultural, porque algo que también pues nos llamaba mucho la atención es que a pesar de que, como decía en un primer inicio, ¿no? De que la cafeticultura ha enfrentado múltiples crisis y transformaciones, pues los cafeticultores con los que trabajamos seguían visualizándose produciendo café, ¿no? Ellos, al preguntarles, pues, cómo visualizaban su café en 10 años, ellos decían que
pues con las nuevas variedades que estaban implementando, pues iban a ver mejor, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que pues ya en sí el cultivo del café ya era parte de su identidad, pues de producción, ¿no? Relacionada a la producción. Entonces, bueno, esto es algo que se observó en campo y que influye o que tiene que ver con las cuestiones del capital humano y social, hablando o haciendo relación con la teoría de medios de vida o modos de vida sostenibles, ¿no? Pero también hablando de estos mecanismos, o bueno, del mecanismo social de formación de creencias, pues no todo es positivo, que eso también es algo que se observó, así como este mecanismo puede incidir en la formación de estrategias que influyen en la resiliencia, también pueden haber acciones que se deriven de este mecanismo social que debiliten a la resiliencia, ¿no? Como también al compartir estrategias entre los diferentes integrantes de una comunidad o de una organización, pues puede ser que todos empiecen a hacer la misma estrategia, la misma práctica de manejo que tal vez no esté tan documentada, ¿no? Y eso pues puede afectar en sí a la comunidad, ¿no? También otra cosa es que, pues si se reunían y pues compartían como esta situación de, perdón, pues de que estaba muy mal la situación por la roya y que habían perdido mucha la producción, pues esto obviamente iba a afectar en la cuestión del pesimismo hacia la actividad. También aquí, pues hay varias citas que documentan algunos otros autores como esto. El aprendizaje social es un factor que incide en la resiliencia, pero también ahí en las acciones que debilitan la resiliencia, pues también pongo y cito algunos autores que documentan cómo esto disminuye la resiliencia, ¿no? Entonces, por eso decía que parte del método de esta investigación fue también hacer esta documentación y revisión sistemática de información para identificar también qué han dicho otros autores. Otro mecanismo social que se identificó en el café fue la innovación tecnológica. Este mecanismo se define como un proceso gradual de selección y transformación de ideas, experiencias y actividades para la conformación de nuevos productos o servicios, etcétera, ¿no? Y bueno, esto se vio plasmado a través de estrategias como fomentar el aprendizaje, pero enfocado en la innovación, ¿no? Algo que veíamos con los productores en ese momento es que pues tenían la intención de implementar estrategias. En ese momento recuerdo bien el caso de que querían implementar con estos caldos de microorganismos, ¿no? Y hacían sus mezclas en función de ciertas recomendaciones que también hacían investigadores. Entonces, pues ellos estaban también con esta inquietud de aprender, ¿no? También ellos mismos hacían ciertas modificaciones, algunas prácticas que llegaban las instituciones a recomendarles, y pues ahí va surgiendo precisamente procesos de innovación local, ¿no? Que todos estos son elementos que se han documentado como factores que inciden en la resiliencia. Pero pues también, así como en el mecanismo social de formación de creencias, también en este mecanismo, pues también podían correr el riesgo de convertirse en sustitución de conocimientos y capacidades, o sea, de no valoración del conocimiento propio local, y pues que eso debilita la resiliencia del sistema, ¿no? Y bueno, hablando de el último mecanismo que también se documentó fue el mecanismo social de coordinación, y este se define o se entiende como al hecho de que en una comunidad, al empezar a realizar una acción, algunos de los integrantes o al adoptar alguna estrategia, algunos de los integrantes
al ver que les va funcionando, ¿no? Empiezan los otros integrantes a realizar la acción. Entonces empieza a reproducirse esa estrategia o esa acción y a eso se le llama precisamente, se denomina el mecanismo social de coordinación, ¿no? Entonces, el beneficio de esta incrementa obviamente cuando más personas ejecutan la misma acción y la misma cafeticultura orgánica, pues es un ejemplo de este mecanismo social de coordinación, ¿no? Porque pues organizaciones de productoras de café orgánico pues han surgido precisamente con la intención de replicar experiencias que han visto que han funcionado de otras agrupaciones cercanas, ¿no? Y bueno, en esta se traducen estrategias que también incluyen en la resiliencia, como la participación, al ver que pues una organización está funcionando, pues como decía, pues se cataliza la formación de otras organizaciones y esto incide en la participación de los cafeticultores. También el hecho de reciprocidad, de trabajar coordinadamente y de aportar a una organización y recibir beneficios, pues eso también es un aspecto que incide en la resiliencia. Sin embargo, al igual que en el mecanismo social de formación de creencias, puede correr el riesgo de que se homogeneicen ciertas prácticas de la comunidad y pues esto debilite la resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los resultados que tuvimos en ese entonces, sobre todo pues vinculando cómo estos mecanismos sociales se traducen en estrategias y estas estrategias en función de la calidad y cantidad de los acervos, tanto humano, social, económico, natural y físico, y también en función de los valores que tengan las familias, pues influyen o no en la resiliencia, ¿no? Eso fue como el modelo conceptual que se construyó para entender lo que se estaba observando, pues a partir del trabajo de campo, ¿no? Y bueno, los mecanismos, como ya mencionaba, que se documentaron fue el de formación de creencias, coordinación, innovación tecnológica y en el de diversificación y en el que trabajamos un poquito más también por mi perfil, pues fue en el de diversificación, ¿no? Y bueno, como algunas de las eh, lecciones aprendidas en función de lo observado en campo, pues es para empezar, pues que este modelo del sistema socioecológico pues fue útil porque nos ayuda precisamente a entender que la caficultura campesina pues es un sistema socioecológico complejo que precisamente se ha ido transformando, ha ido enfrentando distintas crisis, pero pues para persistir ha estado en continua transformación, ¿no? Si bien empezó como en una cafeticultura de fincas, después se transformó más a una agricultura más campesina, en donde la organización empezó a tomar fuerza, ¿no? Y pues hasta donde también empezamos a visualizar el sistema en ese entonces, en el 2016, pues también estaba tomando fuerza estas, pues las transnacionales, ¿no? AMSA, Nestlé y todas esas que estaban también buscando incidir en la cafeticultura campesina a través de darles plantas, insumos, ¿no? Y también de generar cierta dependencia de los caficultores ante ellos, ¿no? Entonces eso también era, pues ahí nos vimos también que ya estaba otra vez este ciclo de renovación adaptativa en el proceso dinámico de transformación, ¿no? Y bueno, también otra de las conclusiones es que pues los mecanismos sociales se expresan a través de estrategias que estas pueden brindar resiliencia en función de cómo se administren y cómo se implementen a través del uso de los capitales, ¿no? Que estos capitales o acervos, pues son el capital físico, social, humano, natural, pero también los valores, ¿no? Con los que cuenta la familia productora de café y también las expectativas que pues moldean precisamente las decisiones que tienen las familias para hacer frente a la crisis, ¿no?
Y bueno, precisamente en función de la experiencia de esta investigación, es que la identificación de los mecanismos sociales, pues facilita el análisis de los procesos que generan resiliencia desde esta perspectiva, porque como mencionaba al inicio de esta presentación, pues existen diferentes formas de estudiar la resiliencia, ¿no? Hay estudios de resiliencia muy cuantitativos y que pues incluso adaptan algunas metodologías como el MESMIS, etcétera. Hay otras metodologías muy diversas que se enfocan, por ejemplo, más a la cuestión comunitaria, otros se enfocan más a la cuestión de la dinámica ecológica, pero bueno, esta es una propuesta desde la visión más sistémica de lo que se estaba observando en la caficultura, ¿no? Y bueno, para fortalecer los siguientes análisis de resiliencia, pues es necesario integrar la identificación, la profundización en conocer cuáles son las expectativas de bienestar de la familia, aunque se hicieron algunas preguntas al respecto, no fue el foco de la investigación en ese momento y por lo tanto, pues es algo que se identificó que era necesario como para fortalecer o robustecer este análisis, ya que pues estas expectativas, pues al fin de cuentas moldean eh, el uso de los acervos y la implementación de las estrategias para hacer frente a la crisis, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí sería mi presentación y pues si hay preguntas, comentarios, pues estoy abierta a escucharlos. Gracias, doctora Andrea Venegas. Interesante su presentación. Y bueno, y aunque se titula que son lecciones aprendidas ante la emergencia de la roya, pues creo que estas lecciones aprendidas surgen de esa coyuntura de la roya, pero que se pueden aplicar a otros contextos, o sea, a otra, que no solamente al enfrentar la roya, sino también problemas, por ejemplo, que estamos ahora enfrentando del cambio climático, este, el cambio, precisamente en ese año 2013, se decía que la roya había resurgido, porque más o menos estaba controlada, precisamente por problemas de cambio climático. Algunos investigadores, como el maestro Tinoco, que por ahí está en Huatusco, señalaba que al parecer la temperatura en los cafetales había incrementado un grado centígrado, y eso implicaba que donde, digamos, si antes el cafetal a 800 metros estaba bien, ahora había que subir los 150 metros, o sea, 950, para volver a compensar ese grado centígrado, ¿verdad? Obviamente era imposible echarse a cuestas las parcelas y subir las 150 metros, ¿no?, de altitud. Y pues estas estrategias que se señalan acá en Chiapas, sobre todo la cuestión genética y diversificación de variedades, como señala la doctora, hasta 6 variedades manejan los productores para precisamente no apostar todo a una sola variedad, sino tratar de diversificar esa respuesta. Lo mismo pues pasa en otros cultivos, ¿verdad? O sea, también lo vimos con el agave, también hace ya más de 10 15 años que un virus devastaba pues las raíces del agave, y la producción tequilera se vino abajo, y los tequileros de Jalisco llevaban agave desde Yucatán, de Oaxaca, de donde se pudiera, hasta que pues se introdujo precisamente variación genética, resistencia genética con agaves silvestres, ¿verdad? Y eso le volvió a dar resistencia o resiliencia
al agave y bueno, pues actualmente tenemos una plaga de agave en Jalisco, o sea, en el sentido de que, como decía Guadarrama, es un neomonocultivo, o sea, miles y miles de hectáreas en Jalisco y otros estados dominados por agave solamente, ¿no? En este caso, los pequeños productores nos muestran que la diversidad es fundamental, no solamente en cuestiones genéticas, sino también en sus parcelas. O sea, no Ujú. apostar todo al café, sino también meten árboles bajo sombra o algunas parcelas la dedican a maíz o pequeñas hortalizas para autoconsumo básicamente, ¿verdad? Y diversifican también sus ingresos. No todo es agricultura, sino también, como nos muestra la doctora, la cuestión de el jornaleo o artesanías o comercio. Pero quizás el esquema general que nos muestra la doctora en los diferentes aspectos es válido no solamente para enfrentar la emergencia del arroyo, sino también puede ser para enfrentar estos problemas de cambio climático. O no sé qué piensa usted, doctora. Estoy de acuerdo, sí, 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 sí. Estos mecanismos y estrategias identificadas en ese entonces pues fue para la roya, pero sin duda pues son aspectos que sirven para, en este caso, el cambio climático, ¿no? Manifestado a través no sé, tal vez de temperaturas más altas o también a través de los modificaciones en los patrones de precipitación. Entonces, sí, sí, creo que, por ejemplo, al menos hablar de diversificación de sombra, etcétera, pues eso, hablar de, relaciona con esto de la temperatura, pues es como muy tangible esa relación, ¿no? O sea, si se tiene una diversidad de árboles de sombra, pues también eso va a brindar un microclima, pues más apto que si solamente tenemos de un solo tipo de árbol de sombra, ¿no? Por lo mismo de cómo pasa la radiación solar a través del tipo de hoja, etcétera, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo en que estas pueden ser, em, algunas de ellas, tal vez no todas, habría pues estudiarlo, identificarlo, analizarlo, pero sí, al menos la diversificación creo que sí, y muchas de ellas también. Y bueno, veía aquí gracias, doctor Julio, Sí, pero también adelante. leí aquí en la conversación que, bueno, también comentaba el doctor Francisco González, que, pues, ¿cuál es el papel de las políticas públicas y el apoyo institucional en la construcción de resiliencia en las comunidades afectadas por la roya del café? Y bueno, aquí quisiera comentar que, para empezar, creo que un tema muy interesante, una pregunta relevante, y que también este apoyo institucional, pues, también ha sido como cambiante, ¿no? Ha sido dinámico, no ha sido siempre de la misma forma, y obviamente esto tiene que ver, pues, con los intereses, motivaciones que tenga la administración vigente, ¿no? Pero bueno, en ese momento lo que nos tocó ver es que al preguntarles precisamente que, pues, cómo identificaban el apoyo institucional, pues ellos identificaban que prácticamente era nulo, ¿no? O sea, no, se sentían abandonados, y incluso así lo comentaban y hacían referencia a que cuando estaba el INMECAFE, así nos comentaban algunos de los entrevistados, pues que sí recibían apoyo, ¿no? Aunque ya como rascándole un poquito más, pues sí tenían apoyo a través de algunas variedades que empezaron a llegarles, precisamente a través de programas de gobierno. Entonces, pero ellos no lo tenían como algo claramente identificado, ¿no? Este respaldo institucional. Entonces, y sí, a mí en lo personal me llamaba mucho la atención que hacían mucha referencia al rol del INMECAFE cuando estuvo, ¿no? O sea, lo veían como
pues realmente que ahí sí el gobierno estaba apoyándolos, pero que a raíz de que desapareció, pues que ya no, se acabaron los apoyos. Aunque, como les digo, pues sí tenían cierto apoyo, pero no lo identificaban como tal. Eso es lo que puedo comentar. Ok. ¿Alguien más que quisiera participar? Yo le preguntaría, doctora, en estos tiempos que usted, bueno, que sobre todo en esta última fase que estuvo trabajando en esas comunidades, ¿qué tanto influyó en todo esto el programa este de Sembrando Vida? O sea, Ujú. si participó o Sembrando Vida en esas comunidades y qué tanto influyó en esto, el cambio de estrategias socioecológicas. Sí, pues fíjese que cuando me tocó el trabajo fuerte de campo, o sea, 2015-2016, todavía no se veía mucho o no se mencionaba. Actualmente con lo que estamos trabajando, de cuestiones de adaptación, más enfocada a adaptación de cambio climático, sí algunos caficultores pues mencionan que han recibido algunas beneficios, algunas plantas, etcétera, ¿no? Pero en ese momento no, no alcancé a ver la incidencia de ese programa en la transformación de las estrategias, porque no estaba todavía presente. Ok, gracias. Ahorita sería interesante verlo, ¿no? Claro, sí, sobre todo, Muy interesante. lo que usted se ganaba de esta cuestión de los caldos orgánicos o de microorganismos, pues se supone que son enseñanzas que este programa está promoviendo, ¿no? Como Ujú, parte de prácticas agroecológicas. ujú, Entonces, por eso me inquietaba de que en esta última fase ya del 22-23 o incluso este año 24, qué tanto se vio la influencia de este programa, ¿no? Como dice, sería sí, interesante ver qué tanta la aceptación, porque uno de los puntos que usted señala como negativos en la parte tecnológica, de innovación tecnológica, es precisamente las tecnologías externas. Y pues ujú, todo lo que es Sembrando Viena, pues viene siendo tecnologías externas, que en un momento dado las adaptan y las adoptan los productores, ¿no? sí, sí, sí. No Sí, sé. así es. Y bueno, aquí quería decir que también en el 2015-2016 trabajamos en la zona de frontera con Guatemala, ¿no? En la Sierra Madre de Chiapas, más en la zona alta de la frontera. Y pues actualmente también otro fenómeno que está ocurriendo es toda esta violencia y ocasionada por el narco que entró muy fuerte ahí. Entonces realmente ya ni se puede hacer trabajo de campo ahí. Entonces sería muy interesante ver ahora eso, ¿no? O sea, qué estrategias están planteando. Seguimos teniendo contacto con algunos técnicos que también son caficultores, ¿no? Y que eran técnicos de organizaciones y pues según lo que he platicado con este técnico es que pues que ellos siguen trabajando, ¿no? Pero sí ya la gente de fuera nos da miedito ir para allá porque sí está muy fea esta Sí, dinámica, luego pero se escucha que hay enfrentamientos sí, y no pasa día que no sí, haya algún difunto por allá. así es. Y ahora pues nos movimos a trabajar en la zona de la Concordia y que ahora resulta que también está así, ¿no? No, Acá, ya no entonces hay lugar seguro. ya no se pueden trabajar en ningún lado. Entonces, bueno, pero creo que ese también es otro fenómeno que yo no alcancé a documentar en ese momento, pero que ya o sea, que ya estaba presente, obviamente, pero que No no con la era misma con intensidad tanta. que ahora. Sí, exacto. Entonces, creo que eso es, también seguramente las familias ahorita están buscando otras estrategias, incluyendo la migración, ¿no? Em, que ya eso también ha salido en medios, etcétera, ¿no? Que ya está Bueno, pues no ocurriendo. sé si Guillermo o Tinoco quisieran hacer alguna pregunta o alguna participación. Sí, doctora, pues felicidades por su presentación, muy bonita la resiliencia. Eh, yo quisiera saber, desde el punto de vista sociológico, ¿qué métodos estadísticos
pueden ser útiles para medir esta cuestión socioecológica, porque tiene que haber formas de evaluar y cuantificar eso, ¿no? Los Sí. efectos socioecológicos. ¿Qué me podía comentar sobre eso? Sí, pues realmente aplicamos algunas chi cuadradas, sobre todo usando algunas categorías de resultado de las entrevistas, como para ver pues cuáles eran las relaciones entre algunas variables. Eso fue lo que hicimos. También por el objeto o el tipo de investigación que se realizó en ese momento, pues no se evaluaron otras categorías y por lo tanto nos hicieron otras pruebas estadísticas. Solo recurrimos a las chi cuadradas, que se hicieron algunas, varias, ¿no? Pero de ahí, pues, ahora sí, se podrían construir algunos indicadores, ¿no? O sea, que les digo que en ese momento no era el foco, pero se puede hacer algunos indicadores y ya, pues, hacer, por ejemplo, entre diferentes familias, se me ocurre un modelo experimental y ver cuáles reportan cierto tipo de estrategias y ver cómo se ha incidido en la producción, ¿no? O reflejado en la producción, como si tomamos en cuenta esta definición de resiliencia, que es aquella capacidad que aporta o que permite al sistema recuperarse, ¿no? Después de una crisis y seguir brindando los servicios, y un servicio pues tiene que ver con la producción. Entonces, una variable de salida podría ser la producción y compararlo con como ciertas estrategias familiares, ¿no? Y pues ahí aplicar otro tipo de estadísticos, ¿no? Como, o sea, NOVAs, etcétera, dependiendo de las variables, cómo se presenten, ¿no? Si, cómo se manejen, si tienen distribuciones normales, etcétera. Eso se podría hacer, ¿no? No se hizo porque no era o no se utilizó esa estrategia, ¿no? Metodológica. Lo que sí, pues obviamente fue para la descripción de lo que se empezó a ver, pues era, pues obviamente las medidas de tendencia central, ¿no? Y como algo ya más paramétrico, pues, o de estadística inferencial, fue la chi cuadrada, no paramétrica. Eso es lo que se hizo, pero bueno, así le respondo que creo que es lo que se podría hacer. Muchas gracias, doctora, y muy bonita presentación. Felicidades. Si Gracias. no quisieras participar en algo, alguna pregunta, adelante. Sí, gracias. Pues más que nada agradecerle a Andrea su ponencia, bueno, aceptar la invitación. Y bueno, seguramente parte se mencionó que en este proyecto de PRONACE, que mañana y pasado mañana se va a tener la reunión ya del último año, pues también seguramente se podrán obtener datos interesantes para, para poder visualizar este nuevo entorno que ahorita se comentaba al final de la perspectiva ante el cambio climático. Y bueno, hay otra variable, ahorita al final lo que comentó la doctora Andrea, de la inseguridad. Entonces, todo eso incrementa pues la vulnerabilidad, pero pues aquí ya hay que establecer nuevas estrategias de adaptación para incrementar esto de la resiliencia. Y bueno, también lo interesante que esto que nos comenta ella, pues sería pues no solo desde el punto de vista de investigación, interés de replicarlo en alguna otra zona, sino creo yo necesario porque pues todas esas variables de los sistemas socioecológicos pues son muy particulares en cada una de las zonas. Entonces creo que lo que ella ha estado desarrollando puede ser como la base para poderlo replicar y ver en otras zonas cómo se comporta bajo ese mismo esquema. Entonces, pues nuevamente agradecerle a ella el aceptar la invitación y pues muchas gracias. Bueno, Gracias por la pues para invitación. agradecerle a la doctora, vamos a pedirle a Idalia que lea o nos presente la constancia que le vamos a hacer llegar a la doctora. Adelante, Idalia. Sí, doctor. Un segundo. Y muchas gracias, doctora, por
por todo lo que nos pudo compartir el día de hoy y procedo a dar lectura a su constancia. Universidad Autónoma Chapingo, Dirección General de Investigación y Posgrado, Departamento de Fitotecnia, Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible. Seminario Interinstitucional Permanente en nombre del Dr. Krishnamurti Laxmi Reddyar, que este año lleva por título Perspectivas actuales para una agricultura sostenible, diálogos sobre desarrollo y desafíos. Otorga la presente constancia a la doctora Andrea Venegas Sandoval por su participación con la conferencia magistral Resiliencia de Sistemas Socioecológicos del Café, lecciones aprendidas ante la emergencia de la roya, en el Seminario Interinstitucional Permanente, en honor al Dr. Krishnamurti Laxmi Reddyar, llevado a cabo del 30 de mayo al 3 de julio de 2024 en la Universidad Autónoma Chapingo, con su participación el día de hoy, 19 de junio de 2024, firma el doctor Julio Vaca del Moral como coordinador del Instituto de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional y el doctor Juan Guillermo Cruz Castillo como coordinador general del seminario. Muchas gracias, doctor. Pues gracias, Muchas doctora. gracias. Y pues Gracias. esperamos seguir en comunicación con usted en este tipo de trabajos. Con gusto, con mucho Muchas gusto. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días con la ponencia del doctor Julio Díaz José, la agricultura multifuncional y su papel en la crisis climática y de biodiversidad, una visión desde el marco de evaluación global. Esa lo tendremos la próxima semana y moderará el doctor Saúl Ugalde Lezama. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Tengan buena Luego. tarde, noche.